dar inicio entonces, sesión del día de hoy, martes 2 de junio ya. Entonces, vamos a ver, redes de computadora. En la sesión de la semana pasada le subí la grabación de la continuación para terminar lo que era los ejercicios de subredes. Entonces ahí en los ejercicios de subredes elijan unos 5 ejercicios, ¿verdad? Ahí en el documento y los desarrollan, ¿verdad? Y ese sería el segundo acumulado, bueno, el primer acumulado para este parcial, ejercicio de subredes, que yo lo había dejado como parte del parcial 1, pero no logramos terminar el contenido teórico, pues entonces hasta este lo vamos a agregar. Ya las notas se las subí, no sé si ya las revisaron, ¿verdad? Y pues salieron bien los dos que están pues en la clase, incluso como Manuel lo agregaron, también le puse nota, él tiene la misma nota que ustedes en el examen. Solo son los acumulados porque a él le faltan, pero a ver si él va a continuar, ¿verdad? Pero por lo menos en el examen lo tiene completo. De ahí, en todo caso que él decidiera pues continuar, solo sería nada más ponerse al día y volver a subir los acumulados, pues yo le asigno nota, no hay problema. En el caso de este nuevo, pues tenemos esta parte y el documento que vamos a ver ahorita. Le subí pues para esta sesión este material que está en pantalla. Confirmame si lo logras ver ahí el material. Sí, profe, mira. Ok, entonces ese material ya lo tienen ahí, que es el libro del CCNA Exploration versión 4, que es el que se da en la Academia de Cisco pues de la UNI. Entonces ese libro es el que vamos a ocupar para terminar esta parte que era la parte de la capa de redes. Entonces aquí tenemos pues algunas cosas ya me habían mandado como parte de todo lo que es la introducción, ¿verdad? Que hacen los routers, hicieron un resumen ustedes en una clase. Y sería pues la parte de la continuación. Me interesa más que todos los protocolos, ¿verdad? Digamos, los protocolos de enrutamiento, que igual hicimos un resumen en la parte pasada de lo que eran pues eh, los protocolos de enrutamiento. Ustedes en el resumen pasado que se entregó y se evaluó en el pasado también hicieron alguna parte de enrutamiento estático, enrutamiento dinámico, pero para eso tenemos varios protocolos. Aquí por ejemplo va dando los laboratorios, por ejemplo en la página 20, sección 122 dice configuración básica del router. Y como hicimos pues en el laboratorio de switch, él va indicando pues ahí todos los comandos que tenemos que ir haciendo, ¿verdad? En este caso en el packet trace, para ir haciendo las simulaciones. Entonces hay bastante, pues entonces lo que hay que hacer de esto es un resumen y el segundo parcial que es práctico vamos a desarrollar un laboratorio final pues con esta parte, ¿verdad? Porque las otras partes son teóricas, entonces en la parte práctica lo que vamos a hacer después que ya tengamos el resumen de todo lo que es esta parte de los protocolos, aquí tenemos la parte 133, página 30, enrutamiento estático, y él comienza a dar pues alguna parte de teoría, pues que esto igual lo van a hacer ustedes, ya un poquito más a detalle, de hacer un resumen de la teoría para ir entendiendo, porque en esta parte lamentablemente pues es mucho de lectura para entender y después complementar pues el conocimiento con práctica. Entonces, por ejemplo, tenemos los campos de trama de paquetes, el protocolo IP, nos enseñan toda la cabecera pues del protocolo y todos los campos que contiene el protocolo. ¿Verdad? Cómo está estructurado, igual que fuimos haciendo en las demás capas. Determinación de la ruta, funciones de conmutación,
Y ahí tenemos pues había un ejemplo pues que tenemos una topología ahí, en cada uno de ellos nos va explicando pues todo, y la idea es que vayamos eh, revisando pues en este escenario, y ahí nos da un resumen y revisión. Esos resúmenes que tienen ahí incluso los pueden ustedes usar para que puedan complementar el contenido del resumen que van a hacer junto a alguna gráfica, ¿verdad? Para la parte de teoría, más las gráficas ilustrativas, digamos. Después viene todo el capítulo 2 que ya nos habla pues a detalle de enrutamiento estático y cómo es la función, nos da una topología, y pues aquí vamos a crear varias rutas estáticas para segmentar varias subredes, así como hicimos pues en la teoría, que nosotros comenzamos a calcular, ¿verdad? Las diferentes subredes a mano y las máscaras de cada subred, etcétera. Y aquí por ejemplo tenemos una PC1 que está en una subred, una PC2 que está en otra subred y una PC3 en otra subred, ¿verdad? Y hacer pues cómo hacer que una máquina de una subred se comunique con otra subred. Entonces va a tener su router que correspondería a su puerta de enlace cada una, y después cómo se hacen las rutas para que cada PC que esté en una red diferente llegue a otra que esté en otra red. Pero eso es de manera estática, nosotros programamos todo y le decimos cómo va a funcionar. Entonces ahí nos va explicando el laboratorio, ¿verdad? Qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a programar en el Cisco como tal. Posteriormente a eso pues tenemos las configuraciones básicas que va dando, y este capítulo se centra en eso, enseñarnos a hacer enrutamiento estático. Posteriormente a eso tenemos el enrutamiento dinámico, que en el enrutamiento estático lo vamos a realizar con todas las funcionalidades y comandos que está, digamos, en un solo tipo de configuración. Pero ya cuando pasamos a lo que es el enrutamiento dinámico, vamos a tener un sinnúmero de protocolos, que eso es lo que nos interesa pues a nosotros entender. Rutas estáticas, tabla de enrutamiento. Esto es muy importante, entender cómo es que él va llenando la tabla de enrutado, la tabla de enrutamiento, así como hicimos con la tabla del switch en la parte de las tablas de las MAC address, de la tabla de direcciones MAC. Igual en el router tiene su tabla para hacer el enrutamiento, donde él va poniendo todas las subredes y va llenando de cada uno de los equipos que están en ese momento en memoria. Entonces aquí nos va explicando el principio de cómo es que funciona el enrutamiento estático y la tabla de enrutamiento en los routers, ¿verdad? Entonces después entraríamos a la parte del enrutamiento dinámico. Vamos a ver, se ha extendido bastante. Rutas estáticas, ahí sigue más, ¿verdad? Dándonos rutas estáticas. Y queremos ver la parte que sigue pues, de los protocolos de enrutamiento dinámico. Vamos a ver, ahí hay ejemplos. Resumen y revisión. Entonces es bastante grande. Entonces digamos que ese capítulo se podría centrar más la parte del capítulo 2. Todo el capítulo 2, digamos que sería mucho mejor pues que el resumen lo hagan de esa parte primero, enrutamiento estático, y después el capítulo 3 que tenemos en la página 109, introducción a los protocolos de enrutamiento dinámico. Entonces para hacerlo dinámico, ¿qué significa dinámico? Pues dinámico es que los mismos equipos van a configurar las rutas automáticamente dependiendo de los equipos que estén conectados y las configuraciones que tengan cada equipo y las necesidades que tengan de comunicarse unos con otros. Entonces los protocolos van descubriendo la IP y lo demás y van estableciendo los caminos. Entonces a eso le llamamos dinámico. Y para hacerlo entonces necesita cierta inteligencia el router para poder él establecer esos caminos o esas rutas, y ir llenando la tabla pues de enrutamiento que tiene el router para decir el próximo salto que vas a dar, a donde vas a llegar es tal, y si está caído andate por otro camino alterno. Entonces eso se utilizan diferentes protocolos. Entonces aquí nos dice pues en la parte de esta guía que tenemos,
Dice que tenemos uno de los primeros protocolos de enrutamiento fue el Routing Information Protocol o RIP. Ha evolucionado en una versión, el RIP-DOP. Sin embargo, la versión más nueva de RIP aún no escala implementaciones de red más extensas. Para abordar las necesidades de redes más amplias se desarrollaron dos protocolos de enrutamiento avanzado, el Open Shortest Path First o SPF e Intermediate System to Intermediate System IS. Cisco desarrolló el Interior Gateway Routing Protocol IGRP y el Enhanced IGRP e IGRP, que también escala bien en implementaciones de redes más grandes. Asimismo, surgió la necesidad de interconectar diferentes internetworks y proveer el enrutamiento entre ellas. El protocolo Border Gateway Protocol BGP ahora se usa entre ISP y ICP y sus clientes privados más grandes para intercambiar información de enrutado. Con la llegada de numerosos dispositivos para consumidores que usan IP, el espacio de direccionamiento IP versión 4 está prácticamente agotado, por tanto ha surgido IP versión 6. A fin de sostener la comunicacación basada en IPv6 se han desarrollado versiones más nuevas de los protocolos de enrutamiento IP. Consulte la fila IPv6 en la tabla S. Este capítulo presenta una descripción general de los diferentes protocolos de enrutamiento dinámico. Los protocolos de enrutamiento RIP, EIGRP y OSPF se analizarán en más detalle en los siguientes capítulos. Los protocolos de enrutamiento IIS y BGP se explicarán en el programa de estudio CCNP. O sea, como nosotros estamos enfocados al CCNA porque es un primer curso de redes, entonces solo vamos a interesarnos, digamos, tenemos en este material estos tres, RIP, EIGRP y OSPF. Y en unos cursos más avanzados, el CCNP, que es el profesional, ¿verdad? El certificado de Cisco Network Profesional, se enfoca en los otros dos, que es el IIS, que es exclusivo de Cisco, y el BGP, que es un protocolo libre del internet. Entonces, aquí tenemos una tabla, ¿verdad? Con el año en el que surgieron. EGP en el 82, IGRP en el 85, RIP versión 1 en el 88, IS en el 90, en el 91 OSPF versión 2, después EIGRP en el 92, RIP versión 2 en el 94, BGP en el 95, RIP NG en el 97, BGP versión 6 y OSPF versión 3 en el 99 y IS versión 6 en el 2000. Dice que los podemos clasificar en dos tipos, ¿verdad? Los que son con clase, que es el RIP, el IGRP y el EGP. Los que son sin clase, RIP versión 2, EIGRP, OSPF versión 2, IS y BGP versión 4. Y los que son de IP versión 6, RIP nueva generación, EIGRP para IPv6, OSPF versión, IS para IPv6 y BGP versión 4 para IPv6. Entonces aquí dice que los podemos dividir en categorías, por ejemplo, los protocolos de enrutamiento por vector de distancia, ¿verdad? Ubican todo esto de acá. Y los protocolos de enrutamiento de estado de enlace van por esto. Y los que son por vector ruta son estos de acá. Hay tres tipos. Entonces, la idea es estudiar qué significa que sean por vector de distancia, qué significa que sean por estado de enlace, qué significa que son por vector de ruta. Entonces, hay estudios con los cuales pues se diseñaron y ellos cumplen digamos que esos son unos algoritmos de software que definen cómo es el funcionamiento de cada protocolo y cada uno de ellos está basado en alguna de estos mecanismos de funcionamiento. Y entonces él va a comenzar a explicarnos esa parte, ¿verdad? La teoría de eso, de la parte de enrutamiento, ventajas y desventajas con respecto al enrutamiento estático, y después comienza a analizar los diferentes protocolos y hasta el final. Entonces la idea de nosotros es que estudiemos este material, ¿verdad? Hagamos el resumen tanto de la parte de los enrutamientos estáticos como los enrutamientos dinámicos, y al final vamos a escoger alguno de esos protocolos de enrutamiento dinámico para nosotros hacer nuestro examen final. Va a ser de uno de ellos, de cuál yo no sé cuál ustedes ahí tienen la teoría de los tres pues que se estudian en el material, ¿verdad? OSPF, BGP, bueno, los demás, los que sí están aquí incluidos,
van a escoger ustedes, lo van a estudiar y de eso vamos a hacer el examen final. O sea, el examen final va a ser una configuración de una segmentación de redes, ¿verdad? De una red de empresas que aplique pues el enrutamiento por alguno de esos tipos de protocolos. Uno de ellos, obviamente que en las empresas no es que van a haber todo tipo de protocolos en funcionamiento, sino que se elige uno en particular y ese es el que se establece, que digamos que ese es el lenguaje. Entonces los protocolos son, lo veíamos nosotros en las primeras clases que tuvimos en presencial, que son como un idioma, digamos como cuando hablamos con otra persona en inglés y nos entendemos por medio de las diferentes palabras que nos establece el idioma, ¿verdad? Y la oración y cómo se forma la oración y los elementos de la oración, el predicado, el sustantivo, el sujeto, ¿verdad? El verbo, todo ese tipo de cosas que nos provee, nos permiten que nosotros sepamos identificar y comunicarnos. Entonces en los protocolos tienen eso mismo. Entonces cuando definimos una red y se van a comunicar todos los equipos de red, en este caso equipos de enrutamiento y subredes, pues establecen un protocolo para hacer comunicación. Y a veces hacen también traducciones entre protocolos. Si digamos llegar otro equipo que no maneja el protocolo y solo otro, entonces va a ser una conversión. Pero por lo general la norma es que se trabaja en un protocolo estándar para toda la red y después se resuelva cualquier otro tipo de caso que salga, digamos como que haya algún equipo que esté en otro protocolo y se tenga que convertir. Entonces esa es la idea de este documento. Es grande, yo sé que es grande, son 462 porque tiene la teoría de todos los protocolos. Entonces, como yo lo que me interesa más que todo, el capítulo 2 decíamos y el capítulo 3 donde nos explica qué cosa, nos explica en el 2, perdón, nos explica todo lo que es enrutamiento estático. En el 3 ya nos explica todo lo que es enrutamiento dinámico, cómo funciona, vector distancia, vector ruta, estado de enlace. Y después están todos, después viene el detalle de todito ellos. Entonces después de lo que hemos aprendido de todos esos protocolos, vamos a elegir uno y nos vamos a centrar en ese particular para ir a la teoría y estudiarlo para hacer un laboratorio. Ustedes tienen que proponer su topología, su caso de estudio. Digamos, voy a hacer una red X, o si acaso pues quieren que yo se las dé, pues les puedo dar también un caso de una red a desarrollar, ¿verdad? Y a simular. Y ese sería el examen final que vamos a desarrollar. Entonces ya vamos pensando, porque ya tenemos, según lo que está previsto, tenemos 1, 2, 3 semanas y después viene el examen. Con el examen 4, digamos que sería un mes. De aquí a un mes ya tendrían ustedes que tener dominada toda esa teoría y ya más o menos ir tener listo pues su escenario para solo defender, ¿verdad? El escenario que quieren desarrollar. Entonces esa es la idea del material. ¿Alguna pregunta? Una exposición la que vamos a hacer. No sabemos cómo sea el tiempo en ese momento, pero podría ser que sí, por lo general es una defensa que yo le dejo pues al estudiante con su diseño, llega él con su diseño y entonces yo vengo y le escucho, pues él hace su PowerPoint con todo el diseño que hizo, el protocolo, cómo funciona y llega con su packet tracer, ¿verdad? Y él hace la demostración de que funciona y cómo comunica, ¿verdad? Como digamos del tipo que sea, ¿verdad? Supongamos que él va a tener una red que va a tener su página web, su servidor, etcétera, que son otras cosas que vamos a ver más adelante que le vamos a ir agregando cuando ya pasemos a la siguiente parte que viene la capa de transporte y la capa de aplicación, ¿verdad? Que cuando ya vemos la parte de los servidores que hay de datos y todo demás, entonces ya le podemos ir agregando DNS, página web, FTP, correo electrónico, para que corra encima pues de esa infraestructura que estamos haciendo ahorita en capa 2 y capa 3, ¿verdad? Capa 2 y capa 3, que es la parte de switching y la parte de routing. Entonces la parte de Cisco se llama switching y routing porque lleva prácticamente las dos partes, la parte de switching y la parte de routers. ¿Ya? Entonces la parte de encima ya corre pues encima y sí se maneja, pero lo más crucial es la infraestructura y como ingenieros electrónicos lo que más nos interesa y lo que nos van a dar trabajo pues más que todo es en el área de infraestructura, es lo común. A los otros que son de sistemas de computación y demás ya les corresponde pues la parte de aplicación, aunque nosotros lo podemos manejar y hacer si queremos,
Igual se nos facilita aprenderlo, pero por lo general ellos lo hacen, pues los de computación, los de sistemas, los de informática, telemática, qué sé yo, son los que les dan la parte de instalar el servidor de correo, el servidor de página web, el servidor de dominio. Aunque nosotros igual pues, no tenemos mucho tiempo para verlo, pero tal vez podemos hacer una sesión y vemos cómo sería una implementación de servidores también en sí. Entonces sí, ¿alguna otra pregunta que tengamos respecto a esto? No, profe. Ok, entonces eso es lo que hay en el material. El material es completo porque sigue siendo pues el material oficial del Cisco, CCNA. Entonces tiene toda la información, está ahí. Si hay alguna duda, igual pues la veríamos nosotros a través de consultas, ¿verdad? Ya sea por el WhatsApp que estamos en el grupo de WhatsApp o a través de la plataforma en la parte del foro que tenemos. Entonces, cualquier otra pregunta, pues ahí la vamos viendo. Entonces, para esta semana esto es lo que hay. Hoy martes, pues pueden ya comenzar a trabajar, a ir leyendo, a ir tratando de desarrollar en el camino, ¿verdad? Lo que son los ejercicios que tenemos de subredes, hagan de ahí de todo el documento que hay, seleccionen unos 5 ejercicios de la parte de subredes y eso lo desarrollan y lo hacen, pues. Y en el caso de este, pues es el resumen. Esos son los primeros acumulados que tenemos ahorita. Hacer un resumen. Y pues de momento eso es todo lo que tengo. Y si no hay más dudas pues y preguntas, quedaríamos por aquí, ¿verdad? La sesión es más que todo informativa el día de hoy. Bueno, está bien, profesor. Ok, entonces si estamos todo correcto, ¿verdad? Entendido de lo que son las orientaciones. Entonces nada más desearte feliz tarde pues y nos vemos en la siguiente sesión. Igual voy a colgarles la grabación, ¿verdad? Ahorita en un momento. Y para que la puedan ver el resto de compañeros, ¿verdad? Entonces quedamos por aquí. Buenas tardes, nos veríamos el próximo martes, ¿verdad? En la sesión que correspondería ya a la capa 4 que es la capa de transporte en la siguiente semana, ¿verdad? Entonces, buenas Pase tardes. buenas tardes. ¿Perdón? Pase buenas tardes. Ah, ok, buenas tardes, igual. Hasta luego.